Bien, entonces vamos a ir haciendo un breve recorrido, por lo que es la filosofía de la ciencia, sobre todo en el siglo XX, que es lo que va a caracterizar a lo que es a la filosofía. Pero antes de llegar al siglo XX, conviene bien claro que preguntarnos si antes de la modernidad había ciencia. Es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Entonces, un buen ejemplo son lo que es las construcciones que los egipcios realizaron, y es difícil pensar que semejantes construcciones con tanta precisión puedan ser realizadas sin ciencia, es decir, que algún tipo de ciencia deberían de tener, eh, eh, debieron de tener los egipcios, ¿no? Sobre todo cuando son construcciones que desde un punto de vista geométrico y matemático eh, encierran bastante complejidad por la precisión en la construcción, ¿no? También, además de no tener mucha idea de cómo pudieron construir semejantes construcciones, ¿no? Y eso que estábamos hablando de construcciones que algunas de ellas se acercan a, a lo que ocurrió hace 25.000 años, ¿no? Entonces son periodos como muy atrás en el tiempo, y sin embargo, pues conocimientos matemáticos, arquitectónicos, pues pudieron ser bastante, bastante desarrollados. Bien, el concepto de epistemología viene como vimos ya también la clase pasada, viene del griego, que significa ciencia, y en aquella época lo que es lo que se consideraba como ciencia era sinónimo de filosofía, es decir, que no había diferencia entre filosofía y ciencia. De hecho, esta distinción ha perdurado prácticamente hasta el siglo XVIII. E incluso en el caso de Newton se considera filósofo y también era científico, era matemático, y ya él va a ser después de Immanuel Kant, que va a establecer la distinción entre lo que la filosofía puede conocer o puede hablar o puede pensar, y el objeto de estudio de la ciencia, que es aquello de lo cual nosotros podemos percibir mediante instrumentos o mediante los sentidos. Entonces ahí ya va a haber una distinción que va a separar de la ciencia y de la filosofía, aunque hoy en día, actualmente, es una distinción que también se está diluyendo, y por tanto la filosofía o la ciencia también está haciendo filosofía y la filosofía está haciendo ciencia. Bien, lo que va a marcar la diferencia entre lo que es ciencia y lo que no era ciencia va a ser lo que es el lenguaje lógico. El lenguaje lógico va a permitir que luego también se va a extender al lenguaje matemático. Tanto la lógica como la matemática va a ser el lenguaje con el cual la ciencia se va a ir expresando, para poder diferenciarse de esos discursos, como pueden ser el discurso mágico, el discurso mitológico, el discurso religioso, que no pueden dar cuenta o no pueden ofrecer una respuesta razonable acerca de los fenómenos que nosotros observamos en la naturaleza. Por eso la lógica va a tener un rol fundamental lo que es en la concepción de la ciencia, en las diferentes concepciones epistemológicas. Y estos son formalismos lógicos que veremos en la segunda unidad, y que van a tener mucha importancia y mucha repercusión lo que es a la hora de establecer cuál es la razonabilidad o lo razonable, lo que es dentro del discurso jurídico. Bien, nos vamos al Renacimiento, el surgimiento de la modernidad, y ahí tenemos a Galileo Galilei, siglo XVI, que va a concebir la ciencia lo que es como a partir del método, lo que se conoce como el método hipotético deductivo. Es decir, nosotros partimos de una hipótesis, de unos supuestos, y mediante la experimentación vamos a verificar, vamos a corroborar, vamos a comprobar si esa hipótesis es verdadera. En este sentido,
Galileo lo que va a introducir, la novedad de Galileo va a ser el recurrir al experimento para poder comprobar si esa hipótesis se adecua a la realidad. Y esta va a ser la gran diferencia con respecto a la concepción de la ciencia que se tenía tanto en la antigüedad como en la Edad Media, donde la experimentación no jugaba un rol fundamental. Pero sin embargo, a partir de la modernidad, y sobre todo a partir de la propuesta metodológica de Galileo Galilei, el experimento va a ser crucial. ¿Qué permite el experimento? Pues lo que va a permitir es que si nosotros realizamos un experimento en iguales condiciones, el resultado tendría que ser idéntico. Y eso lo que va a ofrecer al discurso científico, al discurso epistemológico, es una relativa objetividad. Objetividad a la hora de ir construyendo ese conocimiento. Por eso, lo que es a partir de la modernidad, la experimentación va a ser muy importante, pero los experimentos tienen que estar perfectamente expresados. De tal manera que si uno realiza el experimento tal como se indica, debería tener resultados muy similares. Y esto nos conduce a la dimensión del método. También en el Renacimiento, ya en este caso a partir de Descartes, el método va a ser muy importante, pero no solo para la ciencia, sino también para la filosofía. Entonces se pensaba que, o al menos René Descartes pensaba que los grandes problemas de la filosofía se debían a que no tenían un método preciso como el que tenían las matemáticas. Entonces las matemáticas, para Descartes, va a ser, el modelo epistemológico a partir de las cuales las demás ciencias, incluida la filosofía, debían acercarse para que ese conocimiento pueda ser considerado como un conocimiento científico, ¿no? Entonces, Descartes también indica que Descartes fue un gran matemático, fue un gran físico, un gran filósofo, y de hecho una de sus grandes aportaciones a las matemáticas es la creación de las coordenadas cartesianas, por eso de ahí viene de Descartes, en honor a su descubridor. Y con las coordenadas cartesianas, pues realmente se pueden hacer cálculos bastante complejos. Entonces, ¿qué es lo que va a aportar Descartes? Nos va a aportar lo que es la importancia del método científico. Un método científico que se rige por las matemáticas y eso también luego va a desencadenar en que las ciencias sociales, para que tengan rango de matemáticas, para que tengan rango de ciencia, tienen que estar basadas en las matemáticas. Eso lo vamos a ver en un rato. Y paralelamente al racionalismo, surge otra corriente filosófica que también va a tener una gran influencia en la ciencia moderna, que es el empirismo. El racionalismo, que es la corriente filosófica que va a caracterizar a Descartes, es una filosofía y una forma y una corriente epistemológica que va a estar centrada sobre todo en Francia, mientras que el empirismo va a ser una corriente filosófica y epistemológica que se va a desarrollar principalmente en el ámbito anglosajón, Gran Bretaña, y luego posteriormente va a tener mucha influencia en Estados Unidos. El empirismo, que dice a grandes rasgos, viene a decir que la construcción de nuestro conocimiento viene dado por la experiencia. Es decir, un niño no sabe qué es el fuego, pone la mano en el fuego, se quema, y entonces a partir de esa experiencia ya sabe que el fuego quema. Entonces, los empiristas solían decir que cuando nosotros nacemos sin ningún tipo de conocimiento, y a partir de las experiencias nosotros vamos construyendo dicho conocimiento. Por eso cuando los niños pequeños, para los empiristas, veían que tenían muy poco conocimiento. Entonces, de ahí dedujeron que nacemos pues como si fuese una tabula rasa, es decir, con cero conocimiento. Y es a partir de la experiencia cuando nosotros vamos construyendo el conocimiento. A diferencia de Descartes o del racionalismo, que pensaba que había un tipo de conocimiento de carácter universal que es innato al ser humano. Entonces, estas dos corrientes filosóficas, en cierta medida, van a determinar o van a ir lo que es diseñando la concepción moderna de la ciencia. Y que dicha concepción va a tener influencia lo que es por las matemáticas, va a tener influencia de Descartes, es decir, la importancia del método, la importancia
de recurrir a las matemáticas para poder explicar cómo funciona el mundo, y en el caso del empirismo, el empirismo va a tener mucha importancia y mucha relevancia, sobre todo en las ciencias más de carácter más cercanas a la física. Pero las dos corrientes son las que van a ir configurando lo que nosotros entendemos hoy en día como epistemología moderna o la ciencia moderna. Entonces, la ciencia experimental va a tener un elemento muy importante, lo que es en el método racionalista de Descartes, en la importancia de matematizar la naturaleza, pero del empirismo lo que más se va a tomar es la importancia de la experimentación. Es a partir de la experimentación cuando nosotros ya vamos consolidando el conocimiento. Entonces, tanto del racionalismo como el empirismo van a estar presentes en esa configuración de la ciencia moderna. Pero es Kant lo que es, con el gran tratado La crítica de la razón pura, donde realmente va a fusionar ambas corrientes filosóficas. Y entonces, y a su vez, gracias a esa fusión, va a establecer lo que es, por primera vez en lo que es en la historia de la filosofía occidental, va a establecer cuáles son los requisitos mínimos para que el conocimiento científico sea considerado un conocimiento. Es decir, Kant lo que va a estar preguntándose de otra manera, lo que se va a preguntar, cómo el ser humano construye el conocimiento, entendiendo ese conocimiento o centrándose este conocimiento en un conocimiento científico. Y va a establecer la diferencia con respecto a la construcción del conocimiento filosófico. Entonces, Kant, ¿qué va a decir? Kant va a decir que tanto racionalistas como empiristas en parte tienen razón. Le va a dar la razón a Descartes en el sentido de que hay una serie de ideas que tienen un carácter universal y que siempre han estado ahí y que están en nuestra psique, pero también les va a dar la razón a los empiristas de que es necesaria la experiencia para consolidar dicho conocimiento. Entonces dirá, ambos tienen razón y ambas corrientes son necesarias para que el conocimiento científico sea un verdadero conocimiento científico. Por ejemplo, de Descartes dirá, si nosotros, para que nosotros podamos ordenar el conocimiento que viene a partir de la observación, es un conocimiento, entonces necesitamos una serie de categorías. Y en este caso Kant se va a centrar en dos ideas que son intuitivamente puras, que es una es la idea de tiempo y la idea de espacio. Para Kant son ideas que están ahí independientemente de nuestra experiencia, pero que gracias a la idea de tiempo y gracias a la idea de espacio, nosotros podemos ordenar es el conocimiento que ocurre a partir de nuestra experiencia. Por ejemplo, si a una persona le roban una moto, pues cuando va a hacer la denuncia, lo primero que tiene que decir es dónde le han robado la moto y cuándo le han robado la moto. Si la persona que va a hacer la denuncia no es capaz de poder responder ni cuándo ni dónde, pues la policía lo va a tener un poco complicado para poder encontrar la moto robada. Entonces, es información que es necesaria para organizar todas nuestras experiencias. De la misma manera cuando nosotros hemos tenido una experiencia, pues siempre tenemos que indicar el cuándo y el dónde. Si me preguntáis dónde está de vacaciones y no os digo ni cuándo ni dónde, pues realmente que la experiencia queda así como en el vacío, ¿no? Entonces, toda experiencia humana queda organizada en base a estas dos intuiciones puras. Y son intuiciones puras porque son ideas que no dependen de la experiencia. Y estas intuiciones es la idea de tiempo y la idea de espacio. Entonces Kant va a ser el que ya va a configurar ya de una manera mucho más sistemática el conocimiento científico, porque todo conocimiento científico está contextualizado tanto en el espacio como en el tiempo. Sí, son dos variables que están presentes en lo que es en todo el pensar científico. A diferencia de la filosofía, que la filosofía puede pensar, puede reflexionar
de una manera abstracta. Y cuando decimos que puede pensar de una manera abstracta, nos estamos refiriendo a aquellas ideas que ya no dependen ni del espacio ni del tiempo. Por ejemplo, nosotros podemos reflexionar acerca de la libertad, pero en su sentido abstracto. Entonces, da igual que pensemos de la libertad en Argentina, en España, en Marte, da igual. Cuando pensamos acerca de la libertad, no la estamos situando en ningún contexto determinado. Y lo mismo sucede lo que es con la variedad del tiempo. Es decir, si pensamos con la libertad como idea abstracta, no necesitamos recurrir ni al espacio ni al tiempo. Entonces, para Kant dirá, bueno, ese tipo de reflexiones que son muy importantes, también para ordenar el conocimiento humano, tienen un carácter noumérico, es así como lo denomina Kant, tiene un carácter noumérico y por lo tanto esas ideas no requieren de ningún tipo de experimentación ni ningún tipo de contemplación en el plano físico. Son ideas que nosotros las contemplamos en en el ámbito puramente intelectual. A diferencia de la ciencia, que, que se rige lo que es por experimentos y trata de dar explicaciones de aquellas cosas que nosotros podemos observar. Aquello que no podemos observar ya se escapa de los límites de la ciencia. Entonces, el conocimiento científico ya es un conocimiento que tiene límites, a diferencia del conocimiento filosófico, que a tener un grado de abstracción, pues entonces pues puede reflexionar sobre cualquier cosa, cosas que podamos observar y cosas que no podemos observar. Sin embargo, la ciencia tiene un límite. Solo puede estudiar aquellos objetos de estudio que pueden ser percibidos por nuestros sentidos, bien sea por nuestros sentidos físicos o bien sea también gracias o ayudados lo que es mediante instrumentos, ¿no? Por ejemplo, Galileo Galilei desarrolló y lo que es los telescopios y gracias a ellos pues, pudo descubrir algunos planetas. Sí, hay los planetas que a unos satélites. Hay satélites de Júpiter, Saturno, que no se pueden ver a simple vista, pero sin embargo con telescopios los podemos percibir. Es decir, que también, eh, por eso lo que los instrumentos son muy importantes en el ámbito de la ciencia, porque gracias a la tecnología eh, lo que hacemos es ensanchar el ámbito de la percepción humana, gracias a dichos instrumentos. Bien, llegamos al siglo XIX con el desarrollo del positivismo de Augusto Comte, que también es uno de los padres de la sociología. Y el siglo XIX es muy interesante porque las ciencias empezaron a desarrollarse a gran velocidad, al igual que la tecnología. ¿No? Pues ya en el siglo XIX pues aparecen los primeros vehículos, la máquina de vapor, la máquina de vapor revolucionó todo el ámbito industrial y bueno, y también empiezan a surgir los problemas de la contaminación. Pero lo que es a nivel tecnológico y a nivel científico, el siglo XIX fue muy, muy fructífero, como también el siglo XX. Entonces, eh, diferentes ramas de la filosofía se empiezan a separarse de la filosofía empiezan también a expresarse gracias a instrumentos de las matemáticas y surgen las ciencias sociales. Y las ciencias sociales es, es el fruto de esa positivización del conocimiento o que a menos el conocimiento que abarca los estudios de la sociedad sean expresados mediante la estadística, por ejemplo, pues ciertos fenómenos de la sociedad. Entonces, dentro de las ciencias sociales, pues encontramos a la psicología, la economía, la estadística, la sociología, ¿sí? Y también algunas concepciones del derecho, ¿no? Del derecho más bien de carácter sociológico. Y es importante también lo que es el siglo XIX porque también lo que empieza a surgir lo que es las primeras crisis epistemológicas, lo que se empieza a fracturar la concepción común de la ciencia. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir nuevas matemáticas. En el siglo XIX se empiezan a desarrollar de manera teórica lo que es las geometrías no euclidianas. Se empieza también a desarrollar la física a unos niveles
bastantes complejos, ya empezamos a tener modelos teóricos que van a ser la base de la teoría de la relatividad y también de la física cuántica, que esas se desarrollará a principios del siglo XX, pero la base matemática ya se empieza a desarrollar en el siglo XIX, y por lo tanto se empiezan a preguntar qué es eso de la ciencia, ¿no? Y sobre todo también con la inclusión de las ciencias sociales. Entonces, ya no queda tan claro qué es la ciencia. Lo que es justamente en el momento que más está desarrollándose la ciencia, también empiezan a haber interrogantes a ver qué es eso de la ciencia. Y aquí tenemos ya las corrientes contemporáneas de la epistemología occidental. Aquí tenemos a dos grandes autores. Uno es Bertrand Russell, matemático y filósofo, que va a empezar a desarrollar la lógica como el posible lenguaje de la ciencia. Y a su derecha tenemos a Ludwig Wittgenstein, que es un filósofo austriaco, que también va a centrar tanto los problemas de la ciencia como los problemas filosóficos, los va a centrar en el lenguaje. Él va a decir que en realidad los grandes problemas de la ciencia, sobre todo para poder responder qué es ciencia y qué no es ciencia, en realidad son problemas del lenguaje, lo mismo que le sucede a la filosofía. Los problemas filosóficos son problemas del lenguaje. Y por lo tanto, de aquí va a surgir una gran corriente de la filosofía analítica que va a tener una gran influencia en el ámbito jurídico, que es el neopositivismo lógico. Una corriente que va a estar vigente o con plena vigencia desde los años 20 a los años 60 del siglo pasado. Entonces, uno de los principales objetivos del empirismo lógico va a ser el desarrollar un lenguaje universal a partir del cual se puede expresar tanto la ciencia como la filosofía. Ese fue un proyecto que posteriormente no fructificó. Y de ahí surge la concepción heredada, que es esta corriente de filosofía analítica, que va a concebir el desarrollo de la ciencia y qué es la ciencia desde un punto de vista lógico. Y es aquí donde entra, cuando vimos el texto de Klimovsky, entra el concepto de contexto de justificación. El contexto de justificación es aquel contexto en el que pensamos el desarrollo de la ciencia desde un punto de vista interno, es decir, desde la perspectiva estrictamente lógico-formal, es decir, tal como lo había planteado la concepción heredada y tal como lo estaban planteando tanto Bertrand Russell como Wittgenstein. Entonces, es analizando la lógica interna de los descubrimientos científicos como nosotros podemos poder comprender cómo se desarrolla la ciencia. Y a partir del texto que escribió Wittgenstein antes de los años 20, que es el Tratatus Lógicos Filosóficos, se desarrolló un círculo que sobre todo va a operar en los cafés de Viena, donde se juntaban pues, los grandes científicos, filósofos, en lo que es para reflexionar es qué es eso de ciencias, si las nuevas ciencias como el psicoanálisis la podemos considerar ciencia, qué pasa con las ciencias sociales, eh, qué características debe tener la ciencia para que se considere como tal, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los principales objetivos del Círculo de Viena va a ser el poder unificar la ciencia. ¿Cómo vamos a unificar esa ciencia? Elaborando y construyendo un lenguaje común. Este lenguaje común va a ser el lenguaje de la lógica, que se va a empezar a desarrollar de una manera sobresaliente y por eso el contexto de justificación responde a esta unificación de la ciencia. Es decir, es mediante la lógica considerada como un lenguaje universal, por lo cual la ciencia se tiene que expresar, la filosofía se tiene que expresar y por lo tanto poder superar lo que es los problemas de la ciencia y también el problema de demarcación, que es ciencia y que no es ciencia, etc. Entonces, pero otra de las características que debe tener toda ciencia es su capacidad de predicción. Si una ciencia
no es capaz de predecir, entonces no la podemos considerar como tal. Será otra cosa. Pero sobre todo, una de las principales características de la ciencia es su capacidad de predicción. Y entonces, en este sentido, el modelo en la que estos epistemólogos se están inspirando para lo que es obtener las principales características de la ciencia va a ser la física cuántica, que es una de las teorías científicas cuya capacidad de predicción es de las más altas. Entonces, inspirándose en la física cuántica, van elaborando lo que es el esquema para poder comprender o para poder dilucidar qué es ciencia y qué no es ciencia. Y luego, otra de las características que toda ciencia debe tener es la negación de la metafísica, los valores, la ética, la estética, que al considerarse disciplinas filosóficas que tienen un carácter subjetivo, por lo tanto, no pueden estar presentes en lo que es en el ámbito científico. Por eso, un poco la urgencia y la necesidad también además de estudiar cuáles son las principales características de la ciencia, también reflexionar sobre esa dimensión subjetiva que es la ética, porque como hemos visto, lo que es, si le damos una excesiva importancia a la ciencia sin esa dimensión ética, pues entonces nos vamos a encontrar pues, con todas las barbaridades que se pudieron no cometer en nombre de la ciencia en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos los experimentos que hicieron los nazis en los campos de concentración, por ejemplo, con uno de los objetivos que era crear razas puras, en este caso la raza aria, o el desarrollo armamentístico culminó con la construcción de las bombas nucleares y bombas termonucleares, ¿no? Que son bombas que tienen una capacidad de destrucción muy alta, muy alta. Y por lo tanto, realmente actualmente es una amenaza lo que es para la propia supervivencia del ser humano, ¿no? Principalmente. Bien, entonces, estas concepciones de la ciencia van a tener una gran influencia en las ciencias sociales, pero sobre todo va a tener una gran influencia lo que es en la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Hans Kelsen también va a ser un asiduo de los cafés de Viena, va a estar muy influenciado por este neopositivismo lógico. Entonces también va a pensar de una manera muy similar a los planteamientos de tanto de Bertrand Russell como de Wittgenstein. Entonces también va a pensar que los problemas del derecho es que el derecho está contaminado por la metafísica, por la ideología, por aquellas dimensiones subjetivas que lo que hacen es que el derecho realmente se aleje de una ciencia. Entonces, si nosotros queremos que el derecho sea una ciencia, lo que tenemos que hacer es eliminar todo lo subjetivo, ¿no? Todo lo que, por eso él habla de una teoría pura del derecho, una teoría purificada de esa subjetividad, de esos valores que son subjetivos y por lo tanto le quitan y le restan objetividad. Entonces el derecho tiene que ser algo objetivo, tiene que ser algo universal y por lo tanto todo conocimiento subjetivo tiene que desecharse. Entonces, y esta va a ser la culminación del positivismo en el ámbito jurídico, ¿no? Que va a ser la máxima figura, que tras la Segunda Guerra Mundial va a ser una teoría que va a empezar a caer en desgracia precisamente por no contemplar la dimensión ética de la ciencia y también por no contemplar la dimensión ética también en el ámbito jurídico. Entonces, ¿qué nos viene a decir Kelsen? Pues nos va a decir que las reglas de derecho son las proposiciones que describen la norma jurídica. Entonces, el principal objetivo de la teoría pura del derecho pues son las normas jurídicas que se construyen lo que es unas condiciones determinadas, condiciones de supuesta objetividad, porque hoy en día podemos saber o podemos observar que ninguna norma jurídica está al margen de la ideología, que ninguna norma jurídica está al margen del contexto. Entonces, podemos pensar, reflexionar de que no hay norma, en realidad es muy difícil que las normas jurídicas sean objetivas. Pretenden ser universales, pero como las normas jurídicas están hechas de lenguaje y están hechas por seres humanos, pues entonces sería una de las principales características precisamente del lenguaje humano, ¿no?
Pero luego también, pero Kelsen también va a establecer una diferencia con la fisis, ¿no? También en la primera clase vimos cómo ya los griegos establecían la diferencia entre la fisis, que se rigen por leyes de carácter universal en la física, y el nomos, que son las normas que establece una comunidad. Entonces, los principios con los cuales se crea la fisis o se crea el nomos, es decir, los principios con los cuales se crean las leyes de la física y los principios con los cuales se crean las normas legales van a ser diferentes. Y si bien la ciencia se caracteriza por el principio de causalidad, todo fenómeno obedece a una causa, entonces uno de los objetivos científicos es establecer cuáles son esas causas por las cuales obtenemos los fenómenos. En el caso del ámbito jurídico, Kelsen nos dirá, bueno, el principio sobre el cual funciona toda norma jurídica es el principio de imputación. Es un principio que dice, bueno, si una persona roba, pues va a tener, va a tener una consecuencia legal, ¿no? En función de lo que dicte el derecho penal. Entonces, ya establece una serie de principios que son diferentes a los de la ciencia, pero que gracias a estos principios el derecho puede ser considerado como una ciencia no física, sino una ciencia normativa. ¿Por qué? Porque gira en torno a las normas. Y lo que ya no busca la verdad como busca el discurso científico, sino lo que se busca es la validez. Y esta validez es lo que le otorga el debido proceso. Es decir, que si seguimos el debido proceso, pues vamos a tener lo que es un derecho válido. Y en concreto, la validez de una norma es eficaz. Es decir, que si nosotros creamos una ley y no funciona, es decir, no es eficaz, no sirve y por lo tanto se tendría que desechar. Entonces, en función de la eficacia de las normas legales y en función de la eficacia de las leyes, entonces ahí estaríamos obteniendo cierto grado de validez. Es decir, que nunca vamos a tener una validez al 100%, sino que va a ser una validez graduada, que es lo que va a dotar lo que es la eficacia de la norma. Es decir, si la norma también sigue el debido proceso y si funciona, si aplica en el máximo número de contextos. Bien, entonces aquí podemos ver claramente cómo la teoría pura del derecho tiene una gran influencia de la epistemología que está de moda en los años 20, años 30, ¿no? Y luego ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya esta concepción positivista del derecho, este positivismo, va a entrar en desgracia y de nuevo se va a recuperar lo que es la presencia de los valores en el ámbito jurídico, que es lo que veremos luego en la tercera unidad, con el Estado de Derecho Constitucional, que es cuando nosotros introducimos en las constituciones valores que regulen la norma jurídica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso argentino, después del periodo de dictadura, se modificó la Constitución y uno de los elementos que se introducen en la Constitución argentina es la inclusión de los derechos humanos, ¿no? Derechos humanos que los podemos considerar también de manera valórica, ¿no? Entonces, estos derechos humanos tienen un carácter constitucional, a pesar de que son derechos que no han sido ni reflexionados ni redactados lo que es dentro del sistema jurídico argentino, ni tampoco han sido ni pensados ni redactados lo que es en el territorio argentino, sino que realmente son exógenos al sistema jurídico argentino, pero que sin embargo tienen un rol muy importante al ser considerados como constitucionales. Bien, esto también aparece en el texto de Klimovsky, el verificacionismo, es decir, que nos hacemos experimentos para probar una hipótesis y entonces nosotros lo que hacemos es verificar, comprobar que el resultado del experimento, corresponde con lo que había vaticinado dicha hipótesis. Si realmente hacemos un montón de experimentos y estamos comprobando que efectivamente los resultados corresponden
a lo que plantea la hipótesis, entonces ahí estaríamos construyendo una teoría. La teoría, la ciencia avanza comprobando, verificando. Luego otra línea de pensamiento más posterior al verificacionismo aparece el inductivismo probabilístico y introduce aquí la probabilidad como lo que es como instrumento matemático, lo que es para dar predicción, lo que es a las diversas teorías científicas, ¿no? Entonces, y esto también se debe en parte a la gran influencia que tiene la física cuántica, en el que utiliza la probabilidad como un instrumento matemático para la predicción, lo que es de las diferentes hipótesis que se van planteando dentro de esta teoría, gran teoría científica de la física. Por otro lado aparece el fasciacionismo de Popper, ahí tenemos lo que es la fórmula lógica, que la veremos en la segunda unidad. Y Popper dice, en realidad la ciencia no progresa verificando, sino todo lo contrario, falsando. Es decir, nosotros buscamos una contradicción en la teoría y si la encontramos, desechamos la teoría. Entonces, el desarrollo y avance de la teoría es mediante la falsación, es decir, mediante buscando lo que es un error dentro de la teoría. Sin embargo, luego este epistemólogo del siglo XX fue muy criticado porque realmente eh, la ciencia realmente no funciona así. Y el gran problema de estos dos modelos epistemológicos, tanto el verificacionismo como el falsacionismo, es que en sí realmente no tenían en cuenta en cómo realmente funcionaba la ciencia, sino que son dos modelos filosóficos de cómo, según ellos, debería funcionar la ciencia. Pero otra cosa es cómo realmente funciona. Bien, y ahí venimos a lo que es... Profe, sí, sí. disculpe. ¿Podría volver a repetir las últimas dos teorías? Bien, aquí tenemos lo que es, el verificacionismo y el falsacionismo, que son ambas concepciones epistemológicas que están en el texto número 1. Una gira en torno a lo que es a la comprobación, a la verificación. Nosotros vemos que lo que es, vemos a partir de experimentos que los resultados coinciden con la predicción de una hipótesis determinada. Entonces, si hacemos si un experimento lo realizamos 1000 veces y nos ofrecen resultados que son que había predicho dicha hipótesis, pues esa hipótesis se transforma en una teoría, ¿no? Entonces, lo que hacemos es comprobar. Nosotros formulamos una hipótesis y mediante el experimento comprobamos si esa hipótesis es verdad o no es verdad. Si es verdad, se transforma en teoría. El falsacionismo de Popper va a ser más radical en el sentido de que no buscamos comprobar si realmente esa teoría se cumple o no se cumple, sino que lo que buscamos es una excepción que lo que haría sería derribar dicha hipótesis o dicha teoría. Entonces dices que en base a lo que es al encontrar el error en la teoría, nosotros podemos desechar la teoría y buscar una nueva teoría donde ese error no suceda. Entonces, son como dos formas de concebir la ciencia, pero que son dos concepciones muy teóricas, muy abstractas, y que en realidad la ciencia no funciona ni de la forma verificacionista, ni tampoco funciona de la manera falsacionista de Popper, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos concibiendo la ciencia lo que es desde el contexto de justificación y desde una concepción absolutamente lógico-formal. Y lo que va a venir, lo que es Kuhn, y Kuhn nos dice, bueno, la ciencia es un fenómeno social. Por lo tanto, el contexto de justificación, es decir, concebir la ciencia simplemente lo que es si realmente la podemos verificar o la podemos falsar o podemos encontrar lo que es una contradicción en la teoría, realmente las ciencias no funcionan así. Si las ciencias funcionan porque crean un paradigma. Entonces, una de las grandes aportaciones de Thomas Kuhn es el concepto de paradigma. Entonces, para Kuhn, las ciencias son paradigmáticas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que
una teoría científica nos ofrece una forma particular de comprender lo que es el mundo. Por lo tanto, ya no depende exclusivamente de elementos formales, de cuestiones del experimento, de la formulación, de la teoría, sino que también depende de aspectos de carácter social. Entonces, las teorías tienen que ser aceptadas desde un punto de vista social y en este caso la dimensión social es la comunidad científica. Es la comunidad científica la que va a validar dicho conocimiento. Es decir, yo puedo tener una teoría muy buena, pero si esa teoría no es validada por la comunidad científica, lo que yo diga pues no va a tener ningún tipo de repercusión, ¿no? Entonces, lo que nos viene a decir Kuhn es que la ciencia es un fenómeno social. No es un fenómeno estrictamente científico, sino que también depende del contexto histórico-social para que una teoría pueda fructificar. Y entonces hay un montón de ejemplos a lo largo de, bueno, un montón. Hay algunos ejemplos que nos pueden explicar cómo teorías que realmente eran muy buenas, por diferentes circunstancias no fueron aceptadas y fueron rechazadas. Y hoy históricamente podemos ver que eran teorías muy avanzadas a la época. Por ejemplo, un caso bastante ejemplificador es el caso de Hipatia de Alejandría, que fue una mujer del siglo más o menos siglo IV, siglo V después de Cristo, que ella mediante las observaciones, mediante su modelo teórico, vino a decir que la Tierra giraba alrededor del Sol en un contexto en el que la mayoría de las personas pensaban al revés, pensaban que, claro, nosotros como vemos que la Luna, el Sol, las estrellas giran alrededor de la Tierra, el universo giraba alrededor de la Tierra. Sin embargo, esta filósofa científica griega, bueno, vivía en lo que es en el actual Egipto, pero en aquella época era en una zona en la que se hablaba el griego, Alejandría. Entonces esta mujer pensó que no, que realmente era al revés. Entonces, desde esta forma de concebir la ciencia de manera paradigmática, pues esta señora pues, tuvo grandes problemas. Primero, en primer lugar, tuvo un problema de género, es decir, que por el mero hecho de ser mujer, en aquella época las mujeres, desde un punto de vista epistemológico, no se las tomaba en serio. De hecho, a las mujeres se las ha empezado a tomar en serio en el ámbito de la ciencia prácticamente en el siglo XX, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, ya Marie Curie, ya la que descubrió la radioactividad, pues fue una de las mujeres que rompió con esa concepción de que las mujeres no podían ser grandes científicas y de hecho Marie Curie obtuvo 2 premios Nobel y luego también sus hijos, su hija también tuvo también otro premio Nobel. Pero prácticamente hasta Marie Curie, que fue una científica pues, de las más importantes del siglo XX, prácticamente a las mujeres no se las tenía en cuenta en relación a sus descubrimientos científicos, ¿no? Entonces, por eso, es decir, no es una cuestión de que una persona formule una buena teoría o una buena hipótesis, sino que también depende del contexto para que esas teorías, esas hipótesis puedan ser aceptadas. Por ejemplo, si Marie Curie hubiera nacido en el siglo XVIII o siglo XIX, pues probablemente no hubiera tenido mucha repercusión y la sociedad no hubiera tenido en cuenta sus descubrimientos científicos. Pero en el siglo XX, que ya se inició cierta apertura hacia el género, pues entonces, pues Marie Curie, pues sí, sus teorías científicas pues fueron aprobadas. Y otra cosa también es el caso de Turing, que fue el que revolucionó la informática en el siglo XX, pero sin embargo, por cuestiones de su personalidad, pues fue una persona que tampoco no tuvo mucha relevancia, ¿no? En el ámbito científico y hoy en día se reconoce como el padre de la informática. Luego, otra de las características de la concepción paradigmática es que lo que establece Kuhn es que entre dos paradigmas no hay comunicación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ponemos a discutir una persona que cree que la Tierra es plana y con otra persona que cree que no es plana,
aquí no es cuestión de que científica quién tiene razón, sino que aquí podemos ver cómo realmente las concepciones paradigmáticas de ambos paradigmas impiden que ambos puedan dialogar. No es como si juntamos a uno de Boca y a uno de River. Sí. Por muy buena voluntad que tengan ambos, nunca se van a poner de acuerdo. Es decir, cada uno va a pensar que su equipo es el mejor del mundo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los paradigmas. Una persona cuando se incorpora a un paradigma va a considerar que su paradigma es el mejor del mundo y entonces no va a hacer ni caso de otro tipo de paradigmas, aunque fuesen mucho mejores que el paradigma que uno adopta, ¿no? Entonces, y ahí aparece la palabra inconmensurabilidad, que viene a significar esa imposibilidad de diálogo entre paradigmas. Entonces, hasta que el paradigma no cae, las personas que están en dicho paradigma van a pensar que sus teorías o sus hipótesis son las mejores del mundo, ¿no? Entonces, también aquí vemos cómo hay cierta ideología, cierta subjetividad que opera en las ciencias, ¿no? Y por eso, pues hoy en día podemos encontrar personas que están hiper convencidas de que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, no hay manera, por muchos experimentos que les ofrezcas, por una mejor explicación, predicción, pues una persona que considera que la Tierra es plana, pues va a pensar que lo es, por mucha evidencia que uno le pueda ofrecer. El concepto de paradigma es muy importante porque dentro del ámbito por ejemplo, de la teoría del derecho, pues tenemos a Riccardo Lorenzetti, que lo lleva este concepto lo lleva al ámbito jurídico, ¿no? Entonces nos va a decir que, bueno, que el Dios positivismo lo podemos comprender como un paradigma, el Dios naturalismo también lo podemos comprender como otro paradigma, y también pasa con el pospositivismo. Y lo que va a ocurrir es que aquellas personas que se identifiquen con estos paradigmas van a considerar que estos paradigmas son los mejores del mundo, ¿no? Entonces, realmente en ese sentido también las diferentes concepciones que vamos a encontrar en el derecho van a depender también en función de qué paradigma nosotros estudiamos o leemos o abordamos el derecho, ¿no? Entonces, por eso también vamos a encontrar cierto dogmatismo en las diferentes posturas jurídicas. Y es un concepto que lo va a llevar, no va a ser tan exactamente como el concepto de Kuhn, y entonces también va Lorenzetti, en lo que es en el ámbito de la decisión judicial, va a considerar que hay diferentes tipos de paradigmas y en función del caso, pues vamos a utilizar un paradigma o vamos a utilizar otro tipo de paradigma. Entonces, pues eso es interesante también el concepto de paradigma porque también a, a visualizar y nos vamos a topar con el ámbito jurídico. Y luego tenemos aquí otra concepción, una concepción que con influencia también de Thomas Kuhn, que es la de Irme Lakatos, y esta va a decir que sí, que bueno, que los paradigmas funcionan, pero Lakatos va a tener una gran influencia de un filósofo de la modernidad que es Hegel, y entonces nos dirá que, bueno, es decir, que Kuhn tiene razón, pero también Popper también tiene razón, entonces cuando encontramos una anomalía dentro de una teoría, no la desechamos, sino que se van buscando cierto tipo de respuestas para poder responder a dicha anomalía sin tener que abandonar la teoría en sí, tal como proponía Popper, ¿no? Pero bueno, lo que es eh, en el ámbito de la epistemología, Kuhn va a tener una gran repercusión y Lakatos, aunque intenta que era una síntesis entre Popper y Kuhn, tampoco no tuvo mucho éxito. Luego tenemos también a Laudan, otro filósofo, otro epistemólogo del siglo XX, donde nos habla también ya con la influencia tanto de Popper, pero sobre todo de Kuhn, y nos habla también de las tradiciones. Él se pregunta por los criterios de racionalidad científica, que eso también en el ámbito del derecho también hay bastante reflexión, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos en el ámbito jurídico, cuando se habla de razonabilidad y nos centramos, bueno, pero esa racionalidad ¿en qué consiste? Consiste en sentido común, en que tiene que ser un discurso absolutamente científico, en el que tiene que ser un discurso absolutamente objetivo, cosa que sabemos que es casi imposible de poder construir. Y bueno, generalmente muchas concepciones que se tienen del derecho
lo que es las raíces de esas preguntas que nos podemos formular, pues ya vienen de la filosofía, de la epistemología, ¿no? Pues es importante que tengamos en cuenta diferentes concepciones epistemológicas porque luego va a tener su repercusión en lo que es la reflexión teórica del derecho. Y luego, pues bueno, hoy en día, ¿en qué parado está la reflexión de la ciencia? Pues bueno, pues hay muchas teorías, no hay una única, no hay una que es la que ha triunfado, sino que hay muchas concepciones. Tenemos la concepción semántica de la ciencia, que sería un poco la continuidad de la versión analítica. Sigue en la línea, en el ámbito jurídico, seguiría en la línea de Kelsen. Luego está la concepción representacional, que también tiene una concepción bastante analítica. Epistemología naturalizada de la ciencia, la epistemología cognitiva, esta tiene que ver con la inteligencia artificial, realmente tiene también que ver con el desarrollo de los algoritmos. Luego hay unas concepciones que van más desde la sociología, la antropología, y luego está ciencia, tecnología y sociedad, que esa se desarrolla bajo el contexto de aplicación, que también tiene que ver con lo que es con el impacto que tiene la tecnología, que tiene la ciencia, lo que es en la sociedad, y bueno. Y, y también lo que es, también se reflexiona mucho también sobre la dimensión ética, pero ya hoy en día, pues bueno, sí, son muchos los pensadores que consideran que la ciencia, el derecho, pues tiene una dimensión social muy importante porque son actividades del ser humano que se desarrollan dentro del seno de la sociedad, que no son actividades que están al margen de la sociedad, sino que están in situ en la sociedad, ¿no? Y a partir de estas concepciones, a partir de estos contextos, pues la sociedad tiene un gran impacto. Sí. Solo pensar, por ejemplo, el gran impacto que tienen los celulares, sí, lo que es en el ser humano, en relación a lo que es a las relaciones humanas. Bueno, ahí podríamos profundizar bastante. Y luego también elementos que han ido ganando fuerza en los últimos años, como es la importancia de la innovación, la concepción de la innovación, que es una innovación, porque a veces no basta con tener un buen producto, sino que ese producto cale dentro de la sociedad, ¿no? Y luego también, lo que también cada vez tiene una mayor aceptación, es la dimensión valórica de la ciencia. Bueno, eso sería lo que es a grandes rasgos, a grandes rasgos, lo que es todo un recorrido acerca de la epistemología del siglo XX y que va a tener su impacto lo que es en la sociedad. Pero ya voy a dejar de compartir. Bien, ahora pueden abrir las cámaras. Bien, aquí hay una pregunta que dice, entonces sería el conocimiento primordial, es decir, a través de la primera experiencia de conocerla, se conocería. Esta es una pregunta que hace en el chat Franco Andrés Escobar, Terrazas, pero no la entiendo muy bien. Si la puedes explicar, por favor. No, eso fue una pregunta que hice hace rato, o sea, si tenía relación el conocimiento empírico, creo que era lo que había dicho, tenía relación con el conocimiento primordial, o sea, conocer a través de la experiencia, o de la primera experiencia ya lo conoces, a eso me refería nomás. Bueno, para los empiristas sí. Para los empiristas el conocimiento se construye a partir de la experiencia. Para los racionalistas no, y luego vendrá Kant, que bueno, que sí, necesitamos ideas puras como el espacio y el tiempo para ordenar nuestras experiencias, pero también necesitamos las experiencias realmente para acrecentar el conocimiento, ¿no? Que es un poco Kant lo que va a venir, lo que va a fundamentar es el conocimiento hipotético deductivo, que en cierta medida ya lo estaba haciendo de Galileo Galilei. Bien, algunas preguntas, algunas consultas. ¿Os ha parecido más o menos claro? ¿Habéis entendido todo? De todos modos, en los textos ya que vamos a ver ahora acerca de la metodología, esto está un poco también, lo vamos a ir reforzando. Es decir, que si bien igual si hay cosas que no habéis entendido, lo importante es que al menos cuando abordéis los textos, eso sí que lo entendáis perfectamente.
Bien, ¿consultas? ¿No hay ninguna consulta? Bien, voy a hacer algunas observaciones. Empecé ya a corregir algunos trabajos. En cuanto a la redacción, tenéis que mirar, sobre todo como son trabajos en grupo. Es decir, cuando uno redacta individualmente puede haber errores, pero cuando es un grupo el que presenta un texto, que se supone que se ha hecho en grupo, pues no puede haber falta de ortografía y la redacción tiene que estar mucho más cuidada. Sí, entonces, la exigencia es mucho mayor, porque son varias personas las que supuestamente han redactado el texto. Entonces, hay un problema de redacción que es que algunos redactáis, creáis párrafos de una única oración. Generalmente, la definición de párrafo es que se compone de un número X de oraciones. Entonces, un párrafo de una oración implica redacción pobre, por lo tanto, eso quita puntos. Porque si la idea la condensáis en un párrafo, en una oración, pues probablemente la idea no sea clara. Y ya veis que uno de los criterios de evaluación es la claridad, con lo cual revisar los textos y no enviéis con párrafos de una única oración porque ahí os voy a penalizar. Bien, ¿alguna consulta con los textos que ya habéis ido leyendo? ¿Con los trabajos? Disculpe, buen día. Le Buen quería día. consultar si las entregas, como lo he puesto ahí en el chat, si las entregas en lugar de realizarlas el viernes a la noche, se podrían trasladar al domingo a la noche para aquellas personas que Ha trabajamos. habido gente que ha entregado las entregas el domingo a la noche, ¿eh? Yo no he puesto Claro, ningún... pero se había estipulado, Sí, queremos respetar un horario sí, acorde no, a podéis enviar hasta el domingo a la noche, podéis enviar. De momento, el aula está abierta. Lo que sí voy a empezar a penalizar por entrega fuera del tiempo estipulado a partir de mañana. Todos los que a partir de mañana vayan entregando los trabajos van a tener 2 puntos menos. Pero hasta hoy, incluso las personas que entregan hoy, no les voy a dar ningún tipo de penalización. Pero a partir de mañana sí. Bueno, entonces quedarían corridos los horarios Sí, de a facto queda incorporarle corrido a todo hasta el domingo. Bien, muchísimas gracias. Sí, ahí no hay ningún problema. Eso sí, a partir de mañana ya los que entregan van a tener una penalización por la demora de 2 puntos. Muchas gracias nuevamente. No, de nada. ¿Alguna consulta más? Bien, pues vayan leyendo la parte para el jueves, vayan leyendo el trabajo del método científico. Es un texto ya un poquito más complicado porque se centra en cuáles son los diferentes métodos y, bueno, si van teniendo dudas, las van consultando por el WhatsApp o si no, el propio jueves me las consultan personalmente en clase. Bien, si no hay nada más, pues damos por finalizada la clase y, bueno, el tiempo que les quede vayan avanzando con los textos de lectura. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, nos vemos el jueves. El jueves nos vemos a las... ¿A qué hora? Creo que es de